Estimada iglesia, bendiciones a todos, un gusto saludarles, buenos días a nuestros amigos que nos acompañan el día de hoy, como cada domingo. Estamos muy contentos, muy agradecidos porque el Señor hasta aquí nos ha ayudado. Sin más preámbulo, hermanos, vamos a meditar unos breves momentos en la palabra de Dios. Esta enseñanza es la continuación de mi predicación de hace 15 días, la vacuna. Sería la vacuna parte 2. Y para esto quiero que vayamos a la misma cita, a la misma porción bíblica del segundo libro de los Reyes. Del segundo libro de los Reyes, por cierto, les dejé ahí una pequeña tarea, espero hayan leído todo el capítulo 5. Es muy corto, solamente tenía 27 versículos. Y hoy vamos a analizar en la segunda parte de esta hermosa porción bíblica, una historia también muy hermosa. Me voy a permitir leer, repito, el segundo libro de los Reyes, capítulo 5, los versículos del 19 en adelante hasta el 27. Amén, iglesia. Amigo que nos acompañas, sígueme ahí donde estás. Si alguien te proporciona una Biblia, qué bueno que te la proporcionen, y acompáñame en esta lectura. Y él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de sus manos las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él le dijo: bien. Mi señor me envía a decirte, ojo ahí, estas son palabras de Giezi, del siervo de Eliseo. Dice: mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Me voy a permitir leer los versículos 19 y 20 en la traducción del lenguaje actual, que me llamó mucho la atención. Eliseo le dijo: vete tranquilo. Son palabras que del profeta Eliseo le dice a Naamán después de haberlo curado. Lo está despachando, le dice: vete tranquilo. Naamán se fue, y cuando ya se había alejado bastante, Giezi, el sirviente de Eliseo, pensó: el profeta Eliseo ha dejado de ir a Naamán sin aceptar ningún regalo. Voy a correr tras de él para conseguir algo. Lo juro por Dios. Esa es la versión, la traducción del lenguaje actual. Como dije, hermanos, esta enseñanza es la segunda parte de la vacuna. Así llamé mi enseñanza hace 2 semanas. Y solamente voy a hacer una remembranza rápido de lo que tratamos
El sermón de hace 15 días, hace 8 días, nuestro pastor Otoniel, nuestro obispo emérito, nos bendijo con la bendita palabra de Dios, felicitándonos, dándonos una reseña breve y precisa de lo que es el bautismo y felicitando a los líderes. Por cierto, también los felicitamos. Pero vimos en ese contexto hace 15 días, dábamos la definición de la vacuna. Vimos también quién era Naamán, un general del pueblo sirio, el subcomandante de las Fuerzas Armadas de ese entonces. Tenía una enfermedad que lo caracterizaba, la cual era la lepra. Era un hombre importante que tuvo que humillar su persona, su personalidad. Dejó toda su soberbia, su autosuficiencia y su autonomía para que Dios se diera en su persona y que fuera vacunado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, ante esa mala actitud que él tenía desde un inicio. Entonces, hoy vamos a ver la segunda parte de esta hermosa historia. Y quiero introducirme diciendo lo siguiente. No hace mucho estuve leyendo un libro llamado País de Mentiras, que por cierto lo interrumpí por los excesos de ejemplos reales que el autor daba. Si no mal recuerdo, era una mujer la autora. Y al leerlo mi corazón se inquietaba con sentimientos encontrados. Había tristeza, coraje de repente al leerlo por la escritura de esta autora, ¿no? Por obvias razones, este libro, esta autora se estaba refiriendo a nuestro país, a nuestro México. Es increíble ver cómo nuestros dirigentes, iglesia, amigo que nos escuchas, se han dejado llevar por los excesos en las mentiras, la avaricia y sobre todo la desobediencia a la autoridad divina, la autoridad de Dios, dejándola a un lado por completo. Hoy veremos una historia de un personaje llamado Giezi, ejemplo de la situación actual en nuestra sociedad y tristemente, tengo que decirlo, también en la iglesia. Analizaremos la vacuna para 3 virus mortales que datan desde el principio de la humanidad. Estos virus son la mentira, la avaricia y la desobediencia. Acompáñame en esta hermosa historia. Me llamó mucho la atención, como cuando leí esta porción bíblica, la parte B del versículo 20 del capítulo 5 del segundo libro de los Reyes. La parte B dice: voy a correr tras de él para conseguir algo. Lo juro por Dios. Fueron palabras textuales de Giezi, siervo del profeta Eliseo. Voy a correr detrás de él para conseguir algo. Y hasta lo juró por Dios. La humanidad hoy en día corre incansable detrás de lo material y lo trivial, en lugar de correr hacia Dios y hacer cumplir los propósitos de Dios para sus vidas. Vemos algunas actitudes del siervo de Eliseo, como ya lo mencioné, llamado Giezi, que fueron la mentira, la desobediencia y la avaricia. Existe una diferencia abismal entre las actitudes de Naamán, aguerrido general del ejército sirio en su momento, una potencia mundial, con la actitud de este siervo, hombre de Dios, por cierto, así lo escribe la escritura, llamado Giezi. Naamán, un general que humillado reconoció la soberanía y el poderío de Dios al sanarle la lepra, como lo vimos en la primera parte de este sermón. Sin embargo, Giezi, el siervo del profeta Eliseo, tuvo algunas actitudes no buenas.
Al ver que su patrón, su jefe, el profeta Eliseo, no había aceptado los regalos que el general Naamán le trajo. La primera actitud no buena fue la mentira. Vamos a ver la primera mentira que hizo o que dijo Eliseo ahí en el 22. Y la primera mentira es: Eliseo me envía. Mi patrón me envía. ¡Qué barbaridad! Este hombre de Dios. Nada más y nada menos era siervo de Eliseo. Era su mentor. Eliseo le enseñaba a este siervo llamado Giesi todo lo que él sabía. Este Eliseo, como sabemos en la historia, hermanos, recibió nada más y nada menos que la doble porción del profeta Elías. ¿Te imaginas la capacidad de este hombre? ¿Y ante quién amanecía Giesi todos los días? Escuchar su voz, escuchar su sabiduría, ver sus prodigios, ver sus profecías. Aún así, Giesi se siente con el derecho genuino de engañar y mentir a Naamán, diciéndole que Eliseo lo envíe. Vaya tragedia la que empieza para la vida de este hombre, Giesi. Ni siquiera se lo imagina. La humanidad, iglesia, la humanidad, amigo que nos escuchas, toma esta actitud de forma consciente. No quiero decir inconsciente porque la humanidad tiene cierto nivel de inteligencia. Es por eso que digo que la humanidad toma esta actitud de forma consciente, llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo, proponiendo aberraciones en nombre de Dios y en nombre de la Biblia. La humanidad tristemente actúa como Giesi, tomando la palabra de Dios a su conveniencia, sin saber que están acarreando maldición, no solamente para sus vidas, sino para sus generaciones, como lo vamos a ver más adelante en la conclusión de esta historia. Van por la vida diciendo, la humanidad, Eliseo me envía. En otras palabras, la palabra de Dios dice, la tradición me dice, el mundo dice, la moda dice que se debe hacer esto, justificando sus pecados y justificando sus mentiras. Giesi no se cansa con solo mentir una vez. Sigue mintiendo. Y la segunda mentira la vemos en ese mismo versículo. Ahí mismo dice, cuando alcanza al general Naamán, no solamente le dice que Eliseo lo envía, su primer mentira. La segunda mentira le dice, se inventa una historia muy creíble para el general Naamán. Fíjate, en el versículo 22, vinieron dos jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. En la historia de Giesi, en su imaginación, estos dos hijos de profetas no tenían para sus colegiaturas. Se dice que Eliseo tenía una escuela de profetas y el tremendo de Giesi se le ocurrió la grandiosa idea de mentir que estos dos jóvenes profetas no tenían para sus colegiaturas. ¿Te suena familiar hoy? En estos días muchos tienen que regresar a la escuela, muchos niños, muchos jóvenes, muchos adolescentes tienen que regresar a las escuelas tanto públicas como privadas. Vayan o no vayan a la escuela, los papás tienen que pagar dichas colegiaturas. El ser humano luego entonces tendría una razón justificada, o a veces nosotros mismos nos podríamos justificar de buscar primeramente lo material, lo económico, los recursos económicos para pagar las colegiaturas, que buscar las cosas de Dios.
¿Hasta cuándo entenderemos y seremos obedientes a la palabra, iglesia? Hermano, hermana, amigo que nos escuchas. ¿Hasta cuándo tendríamos que estar recitando el afamado versículo del Evangelio Mateo 6:33, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas? Yo felicito a aquellos que en estos momentos difíciles se han atrevido a predicar y enseñar a Jesucristo con osadía. Sí, ya que se necesita valor para hacerlo en estos tiempos donde impera un espíritu de muerte. Yo te insto a que lo hagas. Tú que todavía no lo haces o no lo practicas, anímate, ármate de valor y predica de Jesús, habla de Jesús, proclámalo a Él, y te prometo, te aseguro, te garantizo que Dios se encargará de todo lo demás, de esas colegiaturas, de esos gastos. Pruébalo. Pero ojo, en el versículo 5 del capítulo 5 del segundo libro de los Reyes, nos dice cuánto era la cantidad que Naamán llevaba para dar como regalo al profeta Eliseo. Nos dice: salió pues él, Naamán, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Para que nos demos una idea, hermanos, de la cantidad que Naamán llevaba como regalo y como presente, como galardón al profeta Eliseo. Fíjate, Judas vendió a Jesús, al maestro, por 30 piezas de plata, con la cual Judas inició un negocio de bienes raíces y compró un terreno muy grande. ¿Te imaginas ahora lo que equivalía un talento de plata? En la versión, en la Biblia, en la traducción del lenguaje actual, dice que un talento de plata equivalía a 3,000 monedas de plata. ¿Sí me estás poniendo atención? Un talento de plata equivalía a 3,000 monedas de plata. Con esto Judas podría haber comprado 10 terrenos igual de grandes. Solo para que te des una idea de lo que el profeta Eliseo había rechazado. Busquemos en estos tiempos difíciles primero las cosas de arriba, y de verdad que se cumplirá la palabra de Dios en nuestras vidas. Pero regresemos a la historia de Giezi, a la actitud de este siervo de Eliseo. En el versículo 25 viene la tercera mentira de este siervo de Eliseo. El profeta Eliseo le preguntó, después de que Naamán le regala los 2 talentos y los 2 vestidos, leímos en la historia que Giezi fue y escondió los 2 talentos y los 2 vestidos, y después se presenta con su maestro, con Eliseo. Eliseo le pregunta, le hace una pregunta: ¿de dónde vienes, Giezi? Y el siervo le dice: no he ido a ningún lado. Este cuadro también me recuerda a los orígenes de la humanidad, a Adán y Eva en el huerto del Edén, cuando Eva come del árbol del bien y del mal e insta a Adán a comer. Y Dios se les aparece y les hace también la misma pregunta: ¿dónde estás tú? Allá en Génesis 3, versículos del 6 al 13, no lo vamos a leer ahorita, pero para que tú lo leas te doy la cita. Génesis 3, del 6 al 13, y Dios les empieza a hacer una serie de preguntas, pero la primera es: ¿dónde estás tú? Adán y Eva. Es la misma pregunta que le hace Eliseo a Giezi. ¿Dónde has estado? ¿De dónde vienes? Giezi actúa con avaricia. Actuó de una forma egoísta. Aparte de mentir, de ser un mentiroso, su comportamiento codicioso, ególatra, se dejó ver. No así Naamán,
que con actitud generosa y de gratitud creyó en la mentira del sirviente del profeta Eliseo. ¿Qué habrá pensado Naamán del profeta Eliseo? Que es probable sea el pensamiento de algunos, que algunos tengan en nuestros días acerca de los pastores, ¿no? ¿Qué habrá pensado Naamán? Ese Eliseo, ese pastor es un interesado. Mandó a su siervo a pedirme los talentos porque a él le da pena. Y todo por culpa de Giezi. Si supiera Naamán que todo era un engaño de este mismo siervo. Pero quiero imaginarme, no lo dice la historia, quiero imaginarme que posteriormente Eliseo le regresó todo a Naamán y le aclaró el malentendido que se suscitó con su siervo Giezi. Y por último, iglesia, Giezi, aparte de mentir 3 veces, en 3 ocasiones, y aparte de ser avaricioso, fue desobediente. Qué virus tan terribles. Veamos los versículos finales del capítulo 5, que ya los habíamos leído. El versículo 26 nos dice: pero Eliseo le dijo: yo sé que Naamán se bajó de su carro para recibirte, pues yo estaba allí con el pensamiento. O sea, Dios le reveló todo como una película a Eliseo del actuar de Giezi. Cuando corrió tras el general Naamán, le gritó para que se parara y le dijo esta mentira, que el profeta lo había mandado, que había 2 jóvenes profetas que no tenían para su colegiatura y que el profeta le había dicho que les diera unos talentos. Él lo estaba viendo como una película. Yo sé que Naamán se bajó de su carro para recibirte. Se lo dio con lujo de detalles. Pues yo estaba allí con el pensamiento. Este no es el momento de aceptar dinero. Este no es el momento de aceptar ropa. Este no es el momento de aceptar viñedos o huertos de olivos, ovejas, toros, ni esclavos. Todo esto podría haber comprado el profeta Eliseo para su escuela, para su instituto de profetas, pero simple y sencillamente Eliseo le había dicho a Giezi: no vamos a recibir en esta ocasión presente alguno de este sirio. Wow. Todo lo que se pudo haber comprado con los talentos que Naamán le llevaba al profeta. Con razón entró en Giezi ese virus de avaricia y desobediencia. Con justa razón. El profeta en muchas ocasiones había aceptado presentes de varias personas agradecidas por los milagros que habían recibido por parte del profeta. Pero en esta ocasión Eliseo no estuvo dispuesto a aceptar regalo alguno del sirio Naamán. Sin embargo, Giezi desobedeció. Y le importó un comino lo que su pastor, lo que su profeta, lo que su amo le había prohibido que hiciera. Hermano, iglesia, es tiempo de obedecer a Dios. Los tiempos son cada día más terribles, malos. Es tiempo de obedecer a tu líder. Es tiempo de obedecer a tu pastor. Es tiempo de predicar a Jesucristo y buscar su reino y su justicia. Yo sé que muchas de las veces nos cuesta trabajo el obedecer desde que somos bebés. Yo lo veo con mis hijos, desde el más grande, Otoniel, Abimelech, Héctor David, Israel. Son desobedientes por naturaleza, pero ay, Señor, yo en oración le pido a Dios que nos haga y los haga obedientes. En estos tiempos difíciles lo mejor es ser obedientes a los profetas de Dios, a los líderes de parte de Dios, a tu pastor.
Las consecuencias son tristes y desalentadoras. Veamos cómo concluye esta triste historia. En el versículo 27 nos dice: y como tú aceptaste el regalo de Naamán, eran palabras recriminándole a Giezi, y como tú aceptaste el regalo de Naamán, tu lepra te pasará a ti y a tu familia para siempre. Oh, hermano. Cuando Giezi se separó de Eliseo, ya estaba enfermo de lepra. Su piel quedó pálida como la nieve. ¿Qué culpa tiene su familia? Nuestro pecado, nuestra mentira, nuestra avaricia, nuestra codicia, nuestra desobediencia nos persigue hasta la 4ª generación. Desafortunadamente, iglesia. Qué tristeza. Dios en estos tiempos está castigando a la humanidad por su pecado, por su mentira, por su avaricia, por su desobediencia, actitudes muy comunes en el ser humano el día de hoy. Cristianos que viven una vida de mentira, cristianos que en lugar de correr tras los propósitos de Dios, corren bajo sus propósitos, bajo sus propios propósitos, creyéndose mejor que el profeta, creyéndose mejor que el pastor, o hasta creyéndose mejor que el mismo Dios. Cristianos no obedientes a la palabra de Dios. Tengamos cuidado, amada iglesia, de andar altercando contra Dios, y pidamos que su misericordia nos alcance, recordando que sus misericordias son nuevas cada mañana. Luego entonces, iglesia, la vacuna para estos terribles virus, mentira, avaricia y desobediencia, la vacuna, hermano, iglesia, está en el amor. En el amor, repito. Juan 14:15 nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí donde estás, quiero hoy hacer una oración por ti, para que Dios nos vacune con este amor, para que Dios nos inyecte de su Espíritu Santo y de su fruto. Oremos, iglesia, ahí donde estás. Señor, Dios del cielo y de la tierra, mira, Padre Celestial, hemos analizado en estas 2 enseñanzas, en estas 2 predicaciones, 2 actitudes. La actitud, Señor Jesús, de un inconverso, Naamán, que dejó todo orgullo, toda soberbia, y en humildad vino a ti, Señor Jesús, y tú le respondiste, lo curaste de su lepra. Y vemos, Señor, una actitud de un siervo de Dios, hijo tuyo, que se dejó llevar por estos virus malignos, estos espíritus malignos de mentira, de avaricia y de desobediencia. Señor, yo hoy te pido por tu cuerpo, por tu novia, por tu esposa, que somos nosotros. Señor, inyéctanos esa vacuna en amor, que sea una porción suficiente, Padre Celestial, para poder, Señor, disipar estas malas actitudes que en ocasiones, Padre Celestial, sacamos a relucir, corriendo, Señor Jesús, bajo nuestros propios propósitos, corriendo bajo los propósitos del príncipe de este mundo y, Señor, dejando en segundo término tus propósitos. Hoy yo quiero, Padre, que tu iglesia tenga el entendimiento, Señor Jesucristo, fresco para recibir esta palabra. Señor, sé con tu iglesia, manifiéstate con amor, con el fruto de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya.
Ahí donde estás, te voy a pedir que escuches lo que dice la palabra de Dios ahí en Malaquías 3, versículos del 10 al 12. Nos dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Hermano, quiero orar por tus ofrendas, quiero orar por tu economía, quiero bendecir tu economía, tus finanzas, y que el Señor sea que las multiplique. Señor Jesús, aquí estamos una vez más en oración, Señor, en súplica y en ruego, para que tú, Padre Celestial, abras las ventanas de los cielos y derrames bendición hasta que sobreabunde, Señor, en tu iglesia, en aquellos fieles, Padre Celestial, que han permanecido otra vez fieles, Señor, constantes en sus diezmos, en sus ofrendas. Y yo sé que tú les has dado, Señor, en abundancia, en sobremanera, Señor Jesús. Síguelo haciendo así, Padre Celestial. Tú bendices al siervo obediente, al siervo generoso, Padre Celestial. Bendice a tu iglesia, y aquel que no ha podido cumplir con este mandato, Señor, yo te pido que lo bendigas, que le des y que también le abras el entendimiento para que ellos comprendan que la ley de la siembra y la cosecha, Señor, no se puede cosechar sin antes no hemos sembrado la semilla, Padre. Que ellos sean generosos también y que tú suplas lo que haga falta conforme a tus riquezas en gloria. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga, iglesia. Un abrazo.